La nave descendió del espacio. Procedía de las estrellas, las velocidades oscuras, los movimientos resplandecientes y los golfos silenciosos. Había surcado la medianoche espacial para lanzarse hacia una sucesión de nadas. Era una nave nueva. Había fuego en su interior y dentro iban 17 hombres, incluido el capitán. La multitud en los campos de Ohio había gritado y agitado las manos a pleno sol, y el cohete había surgido de entre inmensas flores de calor y se había precipitado en el que iba a ser el tercer viaje a Marte. Ahora estaba desacelerando con eficacia metálica. Seguía siendo un objeto lleno de belleza y fortaleza. Uno de los hombres había muerto, pero los 16 restantes, con la cara pegada al grueso cristal, observaban cómo Marte aparecía por debajo de ellos. Al fin, dijo el capitán Black. El cohete aterrizó en una pradera de hierba verde. Más allá se alzaba una casa alta y marrón de estilo victoriano, apacible, bajo la luz del sol. En el porche había geranios y un viejo columpio enganchado al techo. Se balanceaba con la brisa ligera. Alrededor del cohete, en todas direcciones, se extendía el pueblo verde e inmóvil. Los hombres del cohete se miraron unos a otros. «No puede ser», dijo Samuel Hingston. Bajaron los escalones de la nave. Era un bonito día de primavera. El olor a flores flotaba en el aire. En algún lugar del pueblo, alguien tocaba el piano y la música iba y venía, débilmente, soñolienta. La canción era Beautiful Dreamer. Los hombres se encontraban al pie de la nave. Avanzaron despacio. Lastic empezó a temblar. Samuel Hingston también. El cielo estaba sereno y silencioso. En alguna parte un caballo trotaba. La densa hierba ahogaba el ruido que pudieran hacer las botas de los hombres. Olía a recién segada. A su pesar, el capitán Black sintió que una paz enorme lo colmaba. Hacía 30 años que no estaba en un pueblo, y el zumbido de las abejas lo arrulló y lo apaciguó, y el aspecto fresco que tenía todo era un bálsamo para su alma. Las crónicas marcianas de Ray Bradbury. Tristeza, crueldad, fascinación, poesía, belleza, máquinas, espacio, estelar. Ray Bradbury es muchísimo más que todo eso. De hecho, Borges le consideraba el heredero de Poe y Spielberg. Decía que era su inspiración y Stephen King o Neil Gaiman le veneraban. Marte es el cielo es el cuento con cuyo inicio hemos arrancado, y la feliz noticia es que la editorial Páginas de Espuma acaba de editar un libro monumental que recoge cerca de 150 cuentos de este clásico ineludible de Ray Bradbury. Bienvenidos a Librújula Podcast, como siempre desde la sede de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Despegamos. Pues enseguida saludamos a nuestro invitado, nos está ya esperando, pero antes de irnos a Bradbury directamente, y de verdad que quien no lo conozca va a tener, en fin, una gran sorpresa. Antes, 3 cosillas, y una de ellas que interesan mucho seguramente a muchos oyentes. Primera, Susana, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola. A ver, nos están llegando muchos mensajes y cada vez más mensajes. Claro, la audiencia, digamos, que se va expandiendo, las cosas van así.
pidiéndonos que convirtamos este podcast en un podcast con imagen. Sí, no saben lo que piden. La última nos llegaba desde el último mensaje o la última petición, en este sentido, una oyente desde México. De México, sí. Tenemos muchos oyentes en México y en... Sí, la verdad que es un placer tener a gente fuera de España. Y que nos quieran ver, ¿no? Yeah. No solo oír, sino también vernos, ¿no? Bueno, yo no os aconsejo que nos veáis, porque tampoco os perdéis nada, si no nos veis, pero la cuestión es que tarde o temprano sí que habrá que hacer una concesión a la imagen, pero desde aquí sí hemos confiado mucho en el poder de la palabra. La palabra, la voz, la música, para crear esos imaginarios, ¿no? Entonces, los buenos libros no tienen imágenes. Las imágenes están en el cerebro. En nuestra cabeza. Claro, del lector. No hace falta fotos ni nada, ¿no? Entonces, queremos un poco ser así. Ahora bien, tarde o temprano, querida Jennifer Vargas, desde México, sí que habrá que hacer algo en este sentido, ¿no? Gracias también, por cierto, a la barbaridad de oyentes que han escuchado el programa los 2 programas de las cartas. Ay, sí, es que realmente eso es un empujón tan grande para nosotros. Pues sí, ya vamos por 6.000 oyentes casi. Qué bien. No está mal, ¿eh? Y seguimos. Bueno, sí. Y lo último, antes de empezar ya con Bradbury, que tenemos muchísimas ganas, es una noticia que va a gustar a muchos oyentes. ¿Qué vas a contar? Aquí siempre intentamos superarnos, añadir un poco más de dificultad o de alegría o de imaginación a este podcast. Vamos a hacer el primer concurso del Librújula Podcast, un concurso que va a tener su propia sintonía, que va a ser esta. Bueno, esta es una sintonía, una fanfarria que está extraída, de hecho, de la banda sonora de la película de Rocky Horror Picture Show. Es una fanfarria magnífica que dura 20 minutos, de hecho, así que no la pondremos toda. El concurso del Librújula Podcast. Di el nombre que le ha dado Vicens, es muy bueno. ¿Cuál era? Librutrivial. Librutrivial va a ser, ¿no? Vamos a hacerlo en directo. Es decir, aquí lo vamos a grabar, porque esto no es en directo, es grabado, pero lo haremos aquí. Invitamos a los oyentes de Barcelona o que estén en Barcelona a participar en un concurso en el que yo haré preguntas y los oyentes que estén aquí con nosotros las irán contestando o intentarán contestarlas. Eso será en el programa número 40. Por tanto, serán 40 preguntas. Vale. La gracia será que, primero, los oyentes que no estén aquí se lo van a pasar muy bien, porque son preguntas, muy curradas y podrán ver si las saben, no las saben, ¿no? Y luego que, claro, el ganador o ganadora tendrá, pues, un buen premio. Oye, pero ¿tendrán comodines o algo así? Pues no habrá comodines. ¿Y nadie podrá chivarse? Nadie podrá chivarse. De hecho, estaremos aquí vigilando. Entonces, los oyentes que quieran participar en este concurso, en el primer concurso del Librújula Podcast, pues nos lo pueden decir y pueden proponer su presencia. Que nos escriban por correo electrónico y lo hagan a librújulapodcast@gmail.com. Si tenéis Instagram, también nos podéis escribir por Instagram, que es buscar la cuenta de Librújula. Esto vamos a grabarlo el 22 de diciembre. El día de la lotería. El día de la lotería, que como yo particularmente nunca juego, nunca me toca, por lógica, lo raro sería que me tocara sin jugar. Pero yo juego y si nos toca, pues a lo mejor lo podríamos celebrar aquí y todo. Sería muy Bradbury esto, que te toque la lotería sin jugar a la lotería. Bueno, el 22 de diciembre, por la mañana, grabaríamos este ratito de diversión, de literatura, de conocer a oyentes. Así que ahí queda la invitación, ahí queda la propuesta y vamos a divertirnos todos muchísimo. Eso seguro. Y ahora sí, nos vamos con el protagonista de este programa. Vamos con Ray Bradbury. I lived at the library. I never went to college. I couldn't afford to do that. But I went to the library 3 or 4 days a week for 10 years. And I graduated from the library when I was 28, huh? You live in the library. Live in the library, for Christ's sake. Don't live on your goddamn computers and the internet and all that crap, you know?
Go to the library. Me encanta este fragmento. Paul Viejo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Estoy riéndome como todo el público ante Bradbury, ¿eh? Voy a traducir por si alguien no sabe inglés. Dice, esto es una conferencia que dio en la Universidad de California en 2001. Y este fragmento es que a mí me hace mucha gracia. Él explica, cuenta que él vivía en la biblioteca, nunca fue a la universidad porque no se lo podía permitir. Iba a la biblioteca, dice, 3 o 4 días a la semana durante 10 años. Y se graduó en la biblioteca a los 28. Y luego les pedía a los universitarios, por el amor de Dios, vivid en la biblioteca, no viváis pegados a vuestros malditos ordenadores, a internet y a toda esa basura. Sí, es maravilloso como ese consejo que casi parece tecnófobo, ¿verdad? Para alguien que ha celebrado tanto la tecnología también por otra parte, ¿no? Sí. Pero qué maravillosa defensa de en el fondo lo que a él le interesaba, que era exclusivamente la literatura, ¿no? Porque lo que no cuenta Bradbury es qué leía en la biblioteca. Ahí está. Que esto también es muy interesante. A eso voy. Bueno, Paul, antes te presento, porque estoy pensando, igual los oyentes no saben quién eres. Tienen derecho a no saber. Paul Claro. Viejo es editor de Páginas de Espuma, es el responsable de la edición de este librazo de 1000 y pico páginas, por cierto, con cinta marca páginas de color azul preciosa, de tapa dura, y el libro se llama simplemente Ray Bradbury Cuentos, edición de Paul Viejo. Yo he contado más o menos unos 150 cuentos, Paul, más o menos. Sí, son 120. 120. Pero con las referencias a otros tantos, porque Bradbury además hacía versiones y variaciones. Entre paréntesis, tío, ¿a ti te gustan los retos? Lo digo porque en su momento hiciste los 600 cuentos de Chekhov. Sí, en esos 4 tomos. Ya. Bueno, Carlos, a mí, más que los retos, lo que me gusta mucho, como a ti, es la literatura y como a nuestros oyentes, ¿no? Y me gusta mucho que en mi profesión, en editar libros, se puedan producir lecturas como las que me gustaría tener a mí. Yo nunca había podido leer a Chekhov completo de manera cronológica. Pues dije, esto es posible hacerlo. De la misma manera que nunca había leído a Bradbury tal como lo podía haber leído un niño de los años 50, un adolescente de los 60. Claro. Es decir, según iba publicándolos él, esos cuentos, y no solo esperando a que salieran los libros. Bueno, hay que decir, claro, una de las bondades de este libro que habéis publicado es que están en orden cronológico y yo... Mira, Paul, voy a hacer una referencia a mí mismo, si no te importa. Me encanta. Yo me aficioné a la literatura, entre otras cosas, gracias a 2 libros. Las doradas manzanas del sol y las crónicas marcianas. Si a este añadimos El país de octubre, ahí tienes mi... Claro, tienes un universo completo del que no salir jamás, ¿no? Y me encanta que, yo flipaba. Claro, que haya pasado el tiempo y tú sigas ahí. O sea, ¿no? yo veo. Flipé en su momento, Sí. He vuelto a leerme muchos de los cuentos que publicáis. Qué bueno era. Mira, Paul, hablando de crónicas marcianas, llega un marciano, se presenta en tu casa, y te pregunta, ¿quién es Ray Bradbury, Paul? Claro. ¿Tú qué le cuentas? Pues mira, pues que es muy probable que a Bradbury le pasase lo mismo que, tal como me cuentas de tu biografía, te pasó a ti o me pasó a mí. Que quizá empezó leyendo... pues eso, fantasías, crónicas de ciencia ficción que nos sacaban de un mundo que no reconocíamos y nos transportaban a otra cosa maravillosa, ¿no? Pero que como aficionados a la literatura, además, fuimos avanzando y fuimos leyendo otras cosas, ¿no? Para que te hagas una idea, tú ahora me cuentas tu proceso, pero el mío fue, pues eso, acabar estudiando a los rusos en una filología que es como una cosa muy seria, ¿no? Y muy... Pero mi universo era el de las naves de ciencia ficción, era el de los planetas extraños, era el de las revistas y los fanzines que había también en España. Sí. Igual que ocurría en los años 40 cuando Bradbury se refugiaba en esa biblioteca de la que nos hablaba, ¿no? Él cogía Astounding Stories, Sour Tales, esas revistas pulp absolutamente fantasiosas y fantásticas para encerrarse en un imaginario alucinante, ¿no? Yo te voy a decir que leyendo mucho y averiguando mucho sobre Bradbury he conocido un dato que tú conocerás seguro, pero igual muchos oyentes no. Ray Bradbury era descendiente de Mary Bradbury. ¿Eso lo sabías, Paul? Eso lo sabía. Vale. Sobre todo porque él también está muy orgulloso de ese dato, ¿no? Pues lo voy a contar. Mary Bradbury es o era famosa
por haber sido acusada de brujería y condenada a muerte en los famosísimos juicios de Salem. Pero no fue ejecutada porque se largó, se la aspiró, se dio la fuga. Y Mary Bradbury murió por causas naturales en 1700, pero era bruja. Era bruja y le validaron a los Bradbury, pero sobre todo a Ray, la capacidad para decir existen las brujas igual que existen los fantasmas o existe el terror. Claro. Si ustedes se están acusando de esto y validándolo legalmente, ¿cómo no voy a poder yo hacer que en la vida salgan fantasmas, ¿no? Bueno, Bradbury, para quien no lo sepa también, nació en Illinois en 1920, murió en California en 2012. No hace relativamente mucho, digamos. Él mismo explicaba. No, de hecho, mejor que decirlo yo, va a decirlo él. Vamos a oírlo porque es muy interesante. I began, my aunt and my mother read to me when I was 3 from all the old Grimm fairy tales, Andersen fairy tales. Traduzco por encima, dice, a los 3 años mi tía y mi madre me leían los cuentos de hadas de los Grimm y de Andersen, y cuando tenía 8 años Edgar Allan Poe, y a los 10 y 11 años ya estaba repleto de todo eso y de los mitos griegos y de los mitos romanos, y luego fui, dice, a la escuela dominical y aprendí los mitos cristianos. Y entonces cuenta la necesidad de continuar con estos mitos. Y dice también, y esto es muy interesante, no soy en realidad un escritor de ciencia ficción. Escribo cuentos de hadas y mitos modernos sobre la tecnología. Este es el tema. I was influenced at an early age by the real tellers of tales of all history. Interesante, Paul. No se considera un escritor de ciencia ficción. ¿Es paradójico o cómo lo vemos? Es muy curioso, incluso eso desde ese primer discurso en la universidad, ¿no? que has puesto antes. Claro, parece a veces en Bradbury que la tecnología, que la ciencia puede ser un decorado más, como lo puede ser una feria tenebrosa o como lo puede ser un pequeño pueblo sombrío, que él utiliza para estar hablando de otras cosas, ¿no? Bradbury no era solo un lector de ciencia ficción, como uno podía esperar, o como ocurrió con muchos de sus compañeros de generación de escritores de ciencia ficción, sino que le interesaba por igual todos esos mitos, todo ese elemento fantástico que había recibido en su infancia, como lo que estaban haciendo sus contemporáneos, los escritores más mainstream, podríamos decir, como Hemingway o Thomas Wolfe, que aparentemente y sin tener que dar explicaciones estaban hablando de la realidad, de la inmediatez, de lo contemporáneo, sí. Mientras que Bradbury, con otro decorado, con otro imaginario, quería estar hablando y posicionarse de la misma manera. Claro. Él contaba en alguna parte que, de hecho, al principio de todo, cuando empezó a vender sus cuentos, sus primerísimos cuentos, a él le pedían siempre historias de fantasmas, ¿no? Historias clásicas de fantasmas, ¿no? Y él pues no. Claro, es que era muy fácil en ese momento y en ese tipo de publicaciones, en ese tipo de revistas, que cuando algo, bueno, digo en ese momento y no sé. Bueno, cuando algo funcionaba. Ahora, eso es, o sea, cuando algo funciona, hay que repetir la fórmula, ¿no? Claro. La hagas tú o la haga otro autor. Claro. Y bueno, desde luego, como gran escritor y como le pienso o me gusta pensar que le ocurre a los autores de verdad, sus intereses van más allá de lo que pueda suceder con su obra, ¿no? De hecho, es un escritor integral. Quiero decir, hay pocos casos, ¿no? Un tipo que a los 10 años, o 11, o 12, o 15, vete a saber, ya está escribiendo. Y escribiendo un cuento por semana, hasta que un día a los 20 y pico años dice, ya está, por fin he escrito un buen cuento. Eso es, por fin estoy escribiendo lo que quiero escribir. Esto es un escritor... Sí, caray. Sí. Bueno, él decía, por cierto, que la única ciencia ficción que había escrito era Fahrenheit 451. Vamos a recordar, yo no creo que ningún oyente no sepa qué es Fahrenheit 451, pero por si acaso, es una novela distópica en que los bomberos lo que hacen es quemar libros. Fin, y es la historia de uno de los bomberos que toma un camino, no vamos a decir más, es un gran libro. Pero es curioso, ¿no? La única ciencia ficción es esta, ¿no? Sí, pero mira, por ejemplo, por lanzarte a propósito de Fahrenheit 451 una anécdota, en esta antología se incluye un cuento, El paseante,
que él coloca como germen de Fahrenheit 451. Cuando uno lee el cuento, no recuerda inmediatamente a Fahrenheit, pero sin embargo sí hay algo de fondo que acabas entendiendo por qué Bradbury lo considera la semilla, y es que en el fondo a él no le interesaba en sí misma la distopía o en sí mismo el presentarnos un futuro más aterrador de lo que nos merecemos o de lo que esperamos, sino en ese cuento, en el paseante, y en el fondo está en la novela Fahrenheit 451, la preocupación que tenía Bradbury era si nos vamos a obsesionar con ver la televisión. Claro. Es decir, algo tan cercano a tu sofá como eso, ¿no? Claro, ahí estamos. Claro. Sí, de hecho, estaba mirando unas declaraciones tuyas. Tú has dicho que fue un novelista tramposo, y es verdad. Mucho, y eso lo digo como halago, ¿eh? Claro, porque de hecho Crónicas Marcianas, que es de lejos y considerado por él, no sé si estarás de acuerdo tú conmigo, Paul, su mejor libro. Sin duda. Su mejor libro. Suele sonar atópico si te preguntan cuál es tu preferido de Bradbury, pero es imposible evitar decir Crónicas. Es Crónicas, ¿no? Bueno, por eso, de hecho, hemos empezado este capítulo por un fragmentito, ¿no? De hecho, es un gran libro y era un gran título hasta que Sardá lo convirtió en un, y al mismo tiempo, en un programa. Nos puede dar cierta rabia, pero pues mira, pues si al mismo tiempo ha servido para que alguien comprase en un momento dado un libro llamado Crónicas Marcianas y se sorprendiera, pues bastante. Vale. Bastante hizo. Bueno, total, que Crónicas, ¿no? A ver, corrígeme, Paul, si me equivoco. De hecho, era un montón de cuentos y él les construyó un hilo conductor. Eso es. ¿A eso te referías a eso? Eso es, entre él y la industria, digamos, que en este caso era su editor y su agente literario, que eran muy amigos. Los cuentos que forman Crónicas Marcianas, o lo que alguien puede pensar que son capítulos, en el fondo eran cuentos que Bradbury iba publicando en cada revista de manera separada y ni siquiera en el mismo orden en el que luego lo hemos visto encuadernado, ¿eh? Uno de los intentos que tenía esta antología por conseguir era ver cómo la concepción de todo el panorama era muy previa a que saliese un libro. Crónicas Marcianas se iba publicando cuentos separados, pero muchos más, además de los que reúne en el libro llamado Crónicas Marcianas, que deja de lado no por una cuestión de calidad tampoco, ¿no? Sino simplemente de formar un libro, terminar de darle forma con esos interludios que él escribe para darle más cohesión. Pero, por ejemplo, el propio Bradbury a principios del siglo XXI, en la edición conmemorativa por los 50 años de Crónicas Marcianas, decide cómo se van a quedar fuera estos otros cuentos de marcianos que también he escrito y que son igual de buenos, y que disfrutaron los lectores de la misma manera en las revistas. Claro. De hecho, yo ya digo a los oyentes que no ha habido ni habrá un Marte parecido al que retrató Ray Bradbury. Claro, es nuestro Marte. Es el Marte con el que crecieron los chicos del terror nuclear, de las primeras televisiones, pero es el Marte que se ha mantenido hasta hoy. Por mucho que los escritores de ciencia ficción, y no de ciencia ficción, sino escritores de ciencia nos pudieran dar más datos o completarlo de otra manera. Sí. En el fondo, en el Marte que queremos quedarnos, es ese tan cercano y tan lejano al mismo tiempo. Claro, y tienes por ahí un perrito. Lo tenemos, que está, en cuanto hablamos de Marte, pone... Oye, Paul, vamos a escuchar seguidamente a otro fragmento de Ray Bradbury, pero te quería hacer una pregunta, contéstame brevemente, a ver si me equivoco o no. Bradbury más o menos, yo creo que fue coetáneo con Arthur C. Clarke. Eso es. Más o menos. Su obra, ¿no? se produjo al mismo tiempo. Así. Eso es. Entonces, Arthur C. Clarke tiene un cuento. Ya sé que estamos saliéndonos un poco no pasa nada. del tema, pero vamos, tiene un libro que se llama Los cuentos de la taberna del ciervo blanco, que supongo que tú también lo habrás oído, ¿no? Sí. Y la pregunta es, ¿serían de algún modo paralelos? No sé. Fíjate, es muy interesante. Yo creo que no sé si paralelos es la palabra, pero desde luego a mí me parece una conversación entre dos visiones del futuro y de las posibilidades que podría dar, ¿no? Como dos personas intentando indagar en algo que nos van a contar,
y cada uno, claro, fijándose en cosas diferentes, ¿no? Ahí está. Yo lo encuentro interesantísimo. De hecho, también es uno. Los cuentos de la taberna de Ciervo Blanco, yo tengo una edición, de la saber antiquísima, de. Yo creo que es de Alianza, no, o Minotauro. En Minotauro, seguramente. Minotauro. Aunque luego pasase a plaza, sí. La tengo rota, con celo, porque también es otro de los libros fundacionales, ¿no? En mi caso. Sí. Bueno, vamos a oír medio minuto de esa velada de Ray Bradbury con estudiantes de California. I don't write things to benefit the world. If it happens that they do, swell, huh? I didn't set out to do that. I set out to have a hell of a lot of fun, huh? I've never worked a day in my life. I've never worked a day in my life. The joy of writing has propelled me from day to day and year to year, huh? I want you to envy me my joy, huh? Get out of here tonight and say, am I being joyful, huh? And if you have a writer's block, you can cure it this evening by stopping whatever you're writing and doing something else. Me encanta. Era un tipo muy ingenioso, Ray Bradbury. Sí. Aquí decía, yo no escribo para beneficiar, digamos, al mundo, para mejorar el mundo, ¿no? Si lo hago, genial, pero no me preocupa hacer eso. Y aquí viene el quid de la cuestión. Dice, lo que yo me propongo es divertirme muchísimo. Ahí está. Nunca he trabajado, dice, un solo día en mi vida. La alegría de escribir me ha impulsado día a día y año tras año. Y quiero que envidies mi alegría. Luego da un consejo por si acaso tienes un bloqueo de escritor, ¿no? Deja lo que estés haciendo y haz otra cosa, ¿no? Pero es un consejo o una amenaza. Sí, pero claro. Es maravilloso la generosidad como escritor de Bradbury, Sí. sobre todo frente a sus fans escritores, es decir, aquellas personas que estaban empezando a escribir o que querían escribir. Era una máquina de dar consejos y de dar aliento, que es sobre todo a veces más importante que desarrollar la técnica, es apoyar a la creación, ¿no? Como esa frase tan conocida de decir, bueno, escribe un cuento a la semana. Es imposible que escribas 56 malos en un año. Pues sí. ¿no? Es decir, alguno bueno saldrá, ¿no? Pues sí. Es decir, Qué bueno. Además de saber quién era, él quería que eso siguiera ocurriendo. Claro, de hecho, me quedo con lo de nunca he trabajado un día en mi vida. Ese tío ha currado un montón. Claro, y sin embargo no considera que haya currado nada. Y yo lo contrapongo con esos autores y escritores que tienen todo el derecho del mundo, pero que son torturados, que sufren cuando escriben, que para ellos la escritura es como casi un acto de... y el tío en cambio lo contrario. Eso es, y es verdad que la otra opción es una experiencia tanto creativa como lectora diferente, pero fíjate cómo se parece tanto, creo que vas a estar de acuerdo, la calidez de Bradbury cuando le estamos escuchando ahora hablar a otras personas, a cómo esa cierta calidez que recoge uno al leer sus cuentos, ¿no? Sí. Tú decías, tú te has imaginado cuando eras pequeño, viviendo en el País de Octubre y en las tinieblas, porque estabas abrazada de alguna manera por esa literatura que sigue manteniendo y que era como él hablaba, como él te envolvía, lleno de detalles y de ganas de seguir ahí. Sí, pero Paul, que no se piense algún oyente que no haya leído a Bradbury, no sé si habrá muchos, pero seguro que los hay, que es todo... En catalán tenemos una expresión que dice, no son todo flores y violas, no es todo oro lo que reluce. De hecho, Bradbury tiene mucha crueldad, mucha tristeza, mucha muerte y mucha cercanía y mucho realismo también, ¿no? Otro de los objetivos de esta antología, Carlos, era, bueno, sin perjuicio de evitar que pensásemos en Ray Bradbury solo como escritor de ciencia ficción, ¿no? Para él tan importante era el resto de sus cuentos que fue escribiendo al mismo tiempo, es decir, no periodos diferentes donde le interesaba más una cosa u otra. Por ejemplo, los que se ocupaban de retratar su infancia, de recuperar su infancia, ¿no? Aunque para eso tuviera que crear un pueblo imaginario como Greentown y poblarlo de gente que no existió, pero que nos parecía cercanos a nosotros. ¿Cómo quería escribir cuentos de misterio o de miedo, pero no para asustarnos, igual que no quería enseñarnos lo que iba a ocurrir en el futuro, no iba a educarnos de ninguna manera, ni tampoco iba a provocarnos pavor de ninguna forma solo por hacerlo, sino porque
oiga, quizá es que convivimos con esos miedos. Claro. Él mismo convivía Claro. con esos miedos, ¿no? Él contaba una anécdota que cuando era pequeñito en su casa de Illinois, para ir al cuarto de baño tenía, si se despertaba de noche, tenía que subir una escalera. Y la luz de la escalera estaba a mitad de la escalera. Con lo cual, tenía que subir unos cuantos peldaños sin luz. Y siempre veía, o creía que veía, algo allá arriba de la escalera. Y este fue el germen de uno de sus grandes cuentos, que por supuesto está en el libro, ¿no? Alguien que regresa a su hogar de infancia y vuelve a ver a ese algo allá arriba, ¿no? ¿Quién no ha visto algo? Claro, una de las capacidades de Bradbury que tenía, y que creo que él era consciente, ¿no? Era estar mirando lo mismo que tú, pero estar viendo otras cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí. Otras caras, otra gente, otras cosas que estaban ocurriendo al mismo tiempo, que era imposible negar ni lo que ocurría de verdad ni lo que ocurría en la verdad de la ficción, ¿no? O sea, era maravilloso. Él tenía, decía también por ahí, que él tenía un cartel, un letrero en su máquina de escribir que decía, no pienses. Cuando escribía, no tenía que pensar, tenía que sentir. Sí. Y luego ya pensaría más adelante la corrección, la reescritura, pero claro, cuando luego había otro escribía- tipo de trabajo, Ahí pero, está. pero la pasión por contar, por dejar por escrito lo que estaba, Claro. lo que estaba viendo o viviendo, era otra cosa que nos llevamos los lectores, desde luego. Ahí Mira, está. hablabas ahora de Illinois, de su casa, ¿no? De las diferentes realidades o maneras de ver la realidad. Hay una cosa muy curiosa mientras editábamos este libro. Pudimos hablar, claro, con las hijas de Ray Bradbury, mira. que, bueno, pues que custodian su legado de una manera muy bonita, no Sí. solo mercantilista Sí. o no solo hasta el punto de que en uno de los textos del prólogo y demás, Sí. en un pequeño juego en lugar de nombrar Illinois, se nombraba Greentown, es decir, ese lugar que él posicionó en la tierra, ¿no? Sí, en la sí, realidad. sí. Y con mucho pudor su hija más joven, que era la que se ocupaba, por cierto, durante las últimas décadas de mecanografiar sus cuentos, porque él le llamaba por teléfono, nos pidió si podíamos devolver el nombre real del pueblo. Hombre. Es decir, nombrar a Illinois, ¿no? Ese pueblo de Illinois, como temiendo que la ficción de su padre se acabase mezclando ya por completo y eso no fuera a tener repercusiones más graves. Caramba. Bueno, dos últimas cuestiones ya, Paul, y te dejamos tranquilo. Una frase simplemente que dijo por ahí Ray Bradbury que me ha hecho muchísima gracia y me ha generado mucho interés. Dice, las historias me han guiado por la vida. Ellas gritan y yo voy detrás. Maravilloso, ¿no? Y Hostia, uno se qué puede bueno, imaginar, tío. aunque tenga 70 años, se puede imaginar a ese niño pequeño corriendo detrás de una historia, ¿verdad? Con los pantalones cortos y con... Sí. Ahí está. Ese es uno de los casos que hace 2 programas dedicábamos, como saben los oyentes, a Matute, Ana María Matute. Ana María Matute que decía, la infancia es más larga que la vida, ¿no? Y yo no sé por qué, preparando este programa de Ray Bradbury, constantemente recordaba las palabras de Ana María Matute, ¿no? Sí. Bueno, y si haces el repaso mental rápido por la obra de ambos, hay muchísimas coincidencias, ¿no? Sí, Es por decir, eso. realidades duras en momento histórico duro, refugios de diferentes maneras, y para acabar ambos avanzando a lo largo de los años y a pesar de lo que la historia nos dijera que estaba ocurriendo, acabar refugiados en mundos imposibles, ¿no? Es decir, en fantasías. La última pregunta. Es una pregunta trampa, Paul. Muy bien, pues Vale. fallaré. A ver, de los 120 cuentos que hay en el libro, ¿cuál es? Ya te lo puedes imaginar. ¿Cuál es tu favorito? Sí, pues lo tengo muy claro. Y voy a responder entonces voy a responder de forma tramposa también. Mi cuento favorito es el mismo que el favorito de Borges. Es La tercera expedición, que no está incluido en esta antología. Y aquí viene la trampa. Porque La tercera expedición es uno de los cuentos de Crónicas Marcianas. Sí. Pues eso, uno muy alabado.
pero que Bradbury escribió con un primer título que se llama Marte es el cielo, y que él mismo recuperó cuando ya era mayor, como diciendo, yo quiero de nuevo este título, y sin cambiar ni una coma del cuento, le cambió el título y es el que le hemos incluido. Pero ese es mi favorito con diferencia. La tercera expedición o Marte es el cielo, da igual donde lo leas. Bueno, de hecho, es el cuento con el que hemos empezado este programa. El inicio del cuento es... Es imposible que el fabuloso. 99% de la humanidad coincida en que ese es el mejor cuento, no solo de Bradbury, sino de la historia. Vamos a exagerarlo. ¡Hala! Vale, a mí me encanta ese cuento, o sea, me encanta, me encanta, y no sabía lo de Borges, que lo consideraba... Sí. Claro. Lo considero emocionante. Hola. Emocionante y no solo por la historia, sino fíjate, eso en ese principio, ¿no? Donde aparece un muerto entre la tripulación, pero con una sutileza. Sí. Es decir, le basta dejarlo entre medias de una descripción. Sí. Está pasando de todo, ¿no? Eso es un gran cuento. Eran Eso. 17 hombres, pero llegaron 16 porque uno había muerto, ¿no? Eso es. Bueno, pues, Paul, Carlos, antes de despedirte, dime. vamos a escuchar un último fragmento y me lo comentas tú, yo lo traduciré por encima y me lo comentas porque los que somos tan aficionados a la ciencia ficción, yo me cuento entre ellos. Este fragmento creo que es interesante. Vamos a escucharlo. I mean, there are too many planets, huh? Yeah. There are 10 or 15 billion planets. Plus, La vida en otros planetas. Hay 15 billones de planetas, billones de soles. Claro que hay vida, dice, solo que está demasiado lejos para que la veamos. Pero lo importante es la vida aquí y debemos repetirnos. Somos un regalo del cosmos, del universo, de Dios. Somos seres casi imposibles. Millones de años atrás, la primera criatura se plantó ante la cueva, miró las estrellas y la luna y dijo, yo quiero esto. Nosotros somos la primera generación que lo ha conseguido, que colonizará Marte y eso es maravilloso. So we're going to go back to the moon. We're going to colonize Mars, and we'll move out through the universe. It's a very, very exciting, very wonderful. Qué bien, qué optimismo, también te lo digo. Qué maravilla, qué maravilla. Fíjate que eso creo que es uno de los ejes, ya no solo de la literatura de ciencia ficción, sino de la literatura en general, y es cuando los humanos tomamos conciencia de lo que somos y de lo que podemos hacer, tanto lo bueno y lo malo, ¿no? Creo que la cantidad de novelas que han salido, ya no por los seres que nos encontramos fuera, sino por lo que estamos sacando de dentro, claro, ¿no? Eso puede ser en Bradbury, puede ser en C. Clarke, como has nombrado, pero es que en el fondo era Dostoyevsky también, ¿no? Claro. Poniéndose nervioso ante las posibilidades de lo que va a haber. Cierto. Paul, seguiría contigo. Lamento mucho que estés en Madrid, yo estoy en Barcelona y no nos veamos las caras, pero bueno, si algún día en Páginas de Espuma tú eres jefe, te puedes pagar a ti mismo un viaje a Barcelona. Y disfrutar de una conversación como esta, pero mucho más larga, ¿verdad? Claro. ¿Desde cuándo el espacio y el tiempo ha sido un problema en literatura? Ahí está. Bueno, vamos a recordar a los oyentes que Paul Viejo es editor de Páginas de Espuma y es el responsable de este librazo titulado Ray Bradbury, cuentos, los que están, no diría todos, porque todos es imposible, pero están... Yo creo que están los buenos. Está lo suficiente. Sí, la traducción, por cierto, esto siempre hay que decirlo, la traducción es de C. Santiago y es muy buena. Sí, que además es muy buena. Es la primera vez, Carlos, que a Ray Bradbury lo traduce un solo traductor. Claro, hay unidad. Claro, para que se vea toda su carrera con una misma voz. Claro. ¿Sabes? Y ha funcionado muy bien. El prólogo es de Laura Fernández, también hay que decirlo. Estupendo. Y como el propio Bradbury, casi alentando a escribir. Sí, o sea, es un prólogo motivacional al 100%. Y luego acabo diciéndote, alguien se va a reír, me da igual, que las páginas del papel huele muy bien. Qué bien. Y es suave. Y es suave. No, y a pesar de las 1.400 páginas, no pesa. Bueno, no, perdón. Yo, Paul, pesa bastante. pesa. El mínimo posible. Tío, el mínimo posible. Hombre, es tapa dura, te lo recuerdo, Sí, Quiero decir, mira, de hecho, mira, yo creo que se oye. Es decir, es un buen libro con su cinta marca páginas de color azul. En fin, es un libro maravilloso, Paul. Te doy la enhorabuena. Ojalá este riesgo que habéis tomado, pues, no sé, os vaya muy bien. De verdad, y no sé.
Gracias. Yo me alegro que lo hayas disfrutado y que la recepción que está teniendo, que es ese disfrute por el libro, pero disfrute por volver a disfrutar de Ray Bradbury o por poder entender del todo, ¿no? Y eso ya es alegría. Pues sí. Paul, gracias y hasta Carlos, muy pronto. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias a Librufla. Gracias. La magia ineludible de Ray Bradbury. Bueno, pues nos vamos a ir yendo. Como siempre, uno sale encantado, emocionado, ilusionado con esas palabras tan bonitas que nos ha dicho nuestro invitado sobre la literatura y en concreto sobre este grandísimo autor norteamericano. Como siempre, imprescindibles Vicenç Armero, imprescindibles Susana Picos, imprescindible yo. Yo también soy imprescindible, o quisiera creer que soy imprescindible, aunque ya dicen que no hay nadie imprescindible, ¿no? Que el cementerio. No, pero el Librújula Podcast es imprescindible. El cementerio está lleno de gente que se cree imprescindible, ¿no? La ACEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, ha patrocinado este invento. También los amigos de Cedro. Nos encantaría decir de qué va el programa siguiente, pero no tenemos ni idea. Es más, ir a salto de mata creo que nos favorece. No, es mentira. Tenemos una idea, pero no la vamos a desvelar. Bueno, tenemos una ligera idea, pero puede que se caiga, así que es mejor no decirla. Os insistimos, todos los oyentes que estén en Barcelona el día 22 y que quieran venir a concursar en nuestro gran primer concurso del Librújula Podcast, que nos envíen ese mensaje a la dirección de correo electrónico. ¿Cómo era? librujulapodcast@gmail.com. Y bueno, y si quieren hacerlo por Instagram, pues también, la página claro, del Librújula, bienvenidos. ¿verdad? Nos lo vamos a pasar realmente muy bien porque las preguntas son muy divertidas y el premio es fastuoso, ¿eh? Mejor imposible. Gracias por todo, hasta dentro de 2 semanas y felices libros.